El joven que dormía en la última fila del autobús tenía en su mochila una carta que había cruzado medio país sin abrirse. Te prometo, un trayecto rutinario, un joven que duerme sin despertar en la última fila, una carta sellada por manos que ya no tiemblan, y un destino que no era suyo, pero le pertenece más que a nadie. Parte 1. La ruta 215 partía todos los días a las 7:10 de la mañana desde la Central Vieja. Cruzaba pueblos secos. Subía por colinas desdentadas. Y llegaba, después de 6 horas, a una ciudad donde todos tenían prisa menos los que recién llegaban. En ese autobús, al fondo, siempre estaba él. Un joven flaco. Ropa deslavada. El cabello escondido bajo una gorra gris. Dormía. O fingía dormir. Nadie lo sabía con certeza. Pero no hablaba con nadie. No se movía. No bajaba a comprar nada en las paradas. Solo subía. Viajaba. Y volvía al día siguiente a hacer lo mismo. El chofer pensaba que era un estudiante. Un tipo sin casa. O quizá alguien huyendo de algo que no quería que lo alcanzara. Pero una mañana, una pasajera que bajó olvidó su cartera. Y el joven la recogió para entregarla. Y en ese gesto mínimo, algo cambió. Porque cuando se acercó al conductor para entregar la cartera, su mochila se abrió un poco. Y cayó una carta. Cerrada con cinta. Con una dirección escrita a mano. Y una fecha, hace más de 2 años. El chofer la recogió. Iba a devolvérsela. Pero el joven solo dijo: no es mía. ¿Y por qué la traes entonces?, preguntó el chofer. Me la dieron. Pero aún no he llegado donde debo entregarla. Y volvió a su asiento del fondo. El chofer no insistió. Pero esa noche, le contó a su esposa. Y a la mañana siguiente, ella fue a buscar al joven. Cuando el autobús hizo su última parada, lo encontró bajando con los hombros hundidos. Y le preguntó sin rodeos: ¿a quién va dirigida esa carta? Él no respondió. Pero ella notó que, por primera vez, sus ojos se humedecieron. ¿Y si alguien la está esperando? ¿Y si alguien le escribió sabiendo que no tenía mucho tiempo? El joven apretó los labios. Y dijo solo una frase: nadie la está esperando. Porque esa carta llegó tarde desde antes de salir. La mujer quiso saber más. Pero él se fue, perdiéndose entre los que caminaban sin saber por qué. Intrigada, ella se acercó al chofer. ¿Y si la abrimos? ¿Y si contiene algo importante? Pero el conductor se negó. No es nuestra. Aunque la lleve un extraño. Esa carta tiene dueño. Aunque no sepamos quién. Y durante días, esa historia empezó a volverse pequeña leyenda entre los usuarios frecuentes de la ruta 215. El joven de la carta. Así lo llamaban. Un joven que nunca hablaba. Que dormía en la última fila. Y que cargaba con una carta. Como si fuera una tumba portátil. Pero lo que nadie sabía era que esa carta no solo contenía palabras. Contenía una confesión. Una despedida. Una verdad que podía destruir una familia. O reconstruirla. Según quien la leyera primero. Y el joven lo sabía. Por eso, seguía viajando. Esperando el momento. O el valor. Para entregar lo que no era suyo. Pero que, en sus manos, había cobrado vida propia. Parte 2. Aquel día.
Algo fue distinto en su mirada. Cuando subió al autobús, no fingía dormir. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la ventana, como si esperara ver algo que nunca había aparecido en el camino. La mujer que lo había confrontado, la esposa del chofer, volvió a subir ese día y se sentó cerca del fondo. No dijo nada, pero él supo que estaba ahí por él. ¿Vas a abrirla?, preguntó ella finalmente. Él negó con la cabeza. No puedo. No soy quien debe leer eso. ¿Y quién sí? ¿La persona a la que iba dirigida? ¿O la que la escribió? El joven apretó la carta en su mochila, como si sintiera que esas palabras podían salirse si la soltaba. Esa persona ya murió. Ella guardó silencio. Y él continuó. Me la dio mi madre. 2 días antes de morir. Me pidió que se la entregara a alguien en esta ciudad. A un hombre del que nunca quiso hablar. Solo dijo. Cuando lo veas, sabrás que es él. Y luego murió. La mujer tragó saliva. No era lo que esperaba escuchar. Y mucho menos de alguien que parecía no tener historia. ¿Y qué has hecho desde entonces? He buscado. Subo al autobús. Camino las calles. Miro las caras. Pero nunca he sabido a quién buscar realmente. La carta, sellada con cinta, empezaba a desgastarse en los bordes. ¿Y si no existe?, preguntó ella. ¿Y si ese hombre era solo una forma de dejarte un mensaje que tú necesitas leer? El joven la miró por primera vez con ojos temblorosos. He soñado con abrirla. Muchas veces. Pero siempre despierto antes de hacerlo. Como si algo me lo impidiera. Ella respiró hondo. ¿Y si te acompaño cuando lo hagas? ¿Y si no estás solo? Él no respondió. Pero sus manos dejaron de apretar la mochila. Esa tarde, el joven bajó en una parada distinta. Caminó por calles que no conocía. Se sentó en una banca. Y abrió la mochila. Sacó la carta. La sostuvo con ambas manos. Y miró al cielo. Como si pidiera permiso. Y entonces la abrió. Las primeras líneas estaban escritas con letra temblorosa. Pero firme. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No busques al hombre, porque él no se dejó encontrar. Solo quiero que sepas que no fuiste una casualidad. Que fuiste el resultado de una historia que no pudo continuar, pero que siempre existió. El joven tembló. Cada palabra era un golpe. Una caricia. Una herida nueva. No quise buscarlo porque me dio miedo que no quisiera saber de ti. Pero ahora que se me acaba el tiempo, no quiero que vivas con las mismas dudas. Él se llama Rubén. Vive en la colonia Barrancas. Tiene un taller de bicicletas. Lo reconocí hace años en una feria. No me acerqué. Pero supe que era él. Rubén. El nombre le sonó como un trueno en la cabeza. No quiero que vayas a reclamarle nada. Solo dile que existes. Que no estás enojado. Y si no quiere verte, sigue tu camino. Pero no dejes de vivir por lo que pudo haber sido. Vive por lo que eres. La carta terminaba con una línea torcida. Como si fuera lo último que escribió antes de dormirse para siempre. Te quiero con todo lo que fui. Mamá. Él se quedó ahí. En silencio. Sintiendo que el mundo giraba más lento. Como si todo lo que había sido gris empezara a tener nombre, dirección y sentido. Rubén.
Colonia Barrancas. Taller de bicicletas. Por primera vez en 2 años. El joven no subió al autobús al día siguiente. Porque por fin sabía a dónde ir. Parte 3. La colonia Barrancas quedaba lejos del centro. Al final de una cuesta empinada donde las casas parecían aferradas al cerro con uñas de concreto. El joven caminó durante horas, preguntando por un taller de bicicletas. Hasta que un niño de camiseta rota le dijo: «Allá. El de la reja azul. El que siempre tiene la radio prendida aunque nadie entre». Llegó con el corazón pateándole el pecho, las manos sudorosas, y la carta guardada de nuevo. Aunque ahora ya no era un secreto, sino un mapa. El taller era pequeño. Una bicicleta colgaba desarmada. Y detrás del mostrador, un hombre de unos 50. Barba descuidada. Y una mirada que no supo leer. «¿Rubén?», preguntó. El hombre levantó la vista. «Sí». El joven se quedó mudo. No había ensayado esa parte. No tenía idea de cómo decirle a alguien: «Soy tu hijo». Después de más de 20 años de silencio. «Vengo de parte de alguien». De alguien que ya no está. Rubén frunció el ceño. «¿Quién eres?». El joven respiró. Sintió que si no lo decía ahora, no lo diría nunca. «Mi madre se llamaba Isabel. Vivía en el norte. Murió hace 2 años. Antes de morir, me dio esta carta. Con tu nombre». Rubén retrocedió un paso. Como si esa frase le hubiese pateado el alma. Se sentó. Como si las piernas le fallaran. Isabel. De ojos negros. ¿Qué bailaba como si no pisara el suelo? El joven asintió. Rubén se llevó las manos al rostro. Se quedó así, sin hablar, luchando con algo que no sabía si quería salir. Ella me lo dijo una vez. En una carta que nunca respondí. Que estaba embarazada. Pero yo era un cobarde. El joven tragó saliva. No estoy aquí para reclamar. Solo vine a cumplir su deseo. Ella no quería que me quedara con la duda. Rubén se levantó. Se acercó. Y lo miró de cerca. Como si tratara de reconocer en sus ojos los de alguien que ya no estaba. Tienes la boca de ella. Y esa forma de no mirar directo. Como si todo te doliera un poco. El joven rió. Una risa triste. Rota. Pero necesaria. No vine a pedir nada. Solo necesitaba saber si eras real. Lo soy. Respondió Rubén. Más bajito. Como si temiera que la realidad se deshiciera si hablaba muy fuerte. El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue como una pausa larga en una canción que no sabías que extrañabas. Rubén sacó una silla. Le ofreció una taza de café. Y se sentaron en medio de tornillos, llantas y recuerdos que apenas empezaban a ordenarse. Pasaron horas. Hablaron poco. Pero algo nuevo flotaba en el aire. No eran padre e hijo. Todavía. Pero tampoco eran 2 extraños. Eran 2 mitades que por fin se habían encontrado. Aunque tardaran años. Aunque la vida les hubiera negado todo menos ese instante. Esa noche, el joven no regresó al autobús. Dormiría en una colchoneta. En el piso del taller. Rodeado de bicicletas viejas. Y de un hombre que por primera vez
Intentaba reparar algo que no era de metal. Parte 4. Rubén no dormía mucho aquella noche. Se levantaba cada tanto. Iba al taller. Encendía la radio bajito. Y se quedaba mirando una foto vieja que guardaba en un cajón lleno de grasa y llaves Aman. Una foto de Isabel. Tomada en una feria. Donde ella sonreía como si el mundo no fuera tan pesado. El joven lo sorprendió a las 3 de la mañana. Despierto. Con esa foto en las manos. ¿La amabas?, preguntó con voz baja. Rubén cerró los ojos. Con todo lo que podía. Pero no supe quedarme. Yo era joven. Tenía miedo. Y ella merecía algo mejor que un hombre roto. El joven se sentó a su lado. Ella nunca me habló mal de ti. Nunca me dijo que te odiaba. Solo que no pudo encontrarte. Rubén tragó saliva. Porque yo no quería que me encontraran. Vivía huyendo. Del dinero. De mi propio pasado. De mi padre que era peor que yo. Hubo un silencio largo. De esos que duelen pero limpian. A la mañana siguiente. Rubén lo llevó por el barrio. Le mostró dónde había crecido. Le presentó al único amigo que aún lo buscaba. Un viejo mecánico que lo recibió con un abrazo sincero. Así que este es el hijo que no conocías. Dijo el hombre entre risas tristes. No es mi hijo. Aún no. Respondió Rubén. Pero lo miro. Y siento que podría serlo. Ese día trabajaron juntos en el taller. El joven aprendió a desarmar frenos. A inflar llantas. A limpiar cadenas con gasolina y un trapo viejo. Por primera vez en años. Sintió que no estaba de paso. Que no era solo un pasajero en un autobús sin destino. Por la noche. Rubén le mostró una caja que nunca había abierto con nadie. Dentro había cartas de Isabel. Las pocas que él guardó antes de romper contacto. Nunca las respondí. Pero las leí 1000 veces. Y ahora me arrepiento de cada silencio. El joven leyó una. Escrita con letra suave. Llena de vida. No me importa si estás lejos. Si no puedes prometer nada. Solo quiero que sepas que este hijo crecerá con tu nombre en el corazón. Aunque tú no lo escuches. Él no pudo evitar llorar. Rubén también. Se abrazaron. Torpes. Como dos desconocidos. Pero con algo que no necesitaba palabras. Esa noche. El joven se dio cuenta de algo. La carta que había cruzado medio país. No era el final de una historia. Era el inicio de una nueva. Una que ni Isabel pudo imaginar. Parte 5. Pasaron los días. Y cada uno parecía borrar un poco más de la distancia que el tiempo había sembrado entre ellos. El taller se volvió un refugio. Las herramientas una rutina compartida. Y el olor a grasa. Una especie de perfume familiar que los unía más que la sangre. Rubén se esforzaba en enseñarle todo. Como si quisiera compensar años en semanas. Le hablaba de cómo identificar un cuadro dañado. De cómo tensar los radios de una llanta hasta que cantaran. De cómo distinguir al cliente que solo quiere regatear del que necesita ayuda de verdad. Pero no todo eran bicicletas. Una tarde. Rubén bajó una caja vieja del altillo del taller. La puso sobre la mesa y la abrió. Había juguetes rotos. Una bufanda tejida. Y una hoja doblada con caligrafía escolar. Esto lo guardé por si algún día tenía un hijo. Dijo Rubén. Nunca imaginé que tú lo leerías. La hoja tenía un dibujo.
Un hombre sosteniendo la rueda de una bicicleta. Junto a un niño con casco y sonrisa de crayón. Debajo. Una frase escrita con torpeza infantil. Papá, ¿me enseñas a andar sin miedo? El joven lo leyó en silencio. Y sin poder evitarlo. Rompió en llanto. Eso era lo único que necesitaba. Dijo entre sollozos. Alguien que me dijera que no tenía que tener miedo. Rubén lo abrazó. Por primera vez sin reservas. Yo también tenía miedo. Y ese miedo me hizo perderme los mejores años de mi vida. Pero si tú me dejas, quiero intentar recuperar aunque sea un pedazo. Esa noche cenaron juntos. Risa incluida. Algo que el joven no recordaba haber hecho nunca sin sentirse fuera de lugar. Pero al día siguiente, al abrir la puerta del taller, una figura los esperaba afuera. Un hombre de traje. Expresión dura. Y una carpeta en la mano. ¿Rubén H.? Sí. Vengo a notificarle que su local debe ser desalojado en 15 días. La propiedad fue vendida hace 6 meses. Y la orden ya fue firmada. Rubén se quedó mudo. El joven sintió cómo se le apretaba el pecho. ¿Vendida? ¿Por quién? Un hermano suyo. Respondió el hombre. Dijo que usted no la estaba usando con fines comerciales rentables. Y la vendió a una desarrolladora. Rubén cerró los ojos. Claro. Él siempre esperó verme fracasar. El joven apretó los puños. No podemos dejar que lo echen. Pero Rubén ya estaba hundido en silencio. Como si algo dentro de él hubiera vuelto a romperse. Esa noche no hablaron mucho. Pero el joven no durmió. Y cuando el sol apenas empezaba a calentar las chapas del taller, tomó una libreta, una hoja, y empezó a escribir. No una carta, sino una historia. La historia de un hombre que se equivocó, pero que no dejó que su error lo definiera. La historia de un padre que llegó tarde, pero llegó. Y al final, firmó con su nombre completo. Por primera vez en su vida. Alan R. El apellido. El que nunca había osado. Ahora pesaba diferente. Ya no era la mochila la que cargaba una carta. Ahora era él. Quien llevaba una historia entera sobre los hombros. Parte 6. Alan no era un nombre que llamara la atención. Pero cuando apareció en la publicación de una página local con la historia de su padre. El joven que viajó por años sin rumbo. Y la carta que atravesó medio país sin abrirse. Algo sucedió. La historia empezó a compartirse. No por su drama, sino por su verdad. Un joven que decidió no odiar. Un padre que decidió no esconderse. Y una carta que no buscaba revancha, sino redención. Días después, un grupo de ciclistas del barrio organizó una marcha simbólica. Recorrieron las calles con carteles que decían: no todo lo que llega tarde pierde su valor. Y en la puerta del taller, dejaron cartas anónimas, agradeciendo la historia, recordando a sus propios padres ausentes, o hijos perdidos. Alan las leía una por una, y Rubén las guardaba, como si cada sobre fuera un ladrillo para reconstruirse. Pero el desalojo seguía en pie. Alan se movió. Buscó medios. Hizo un video. Contó su historia con la carta en mano. Y sin pedir caridad. Pidió memoria. Este lugar no es rentable. Pero lo ha sido para mí. Porque aquí encontré a alguien que no sabía que aún podía ser padre. Y yo descubrí que aún podía ser hijo.
El video se viralizó. Llegaron donaciones. Una fundación de ciclistas ofreció apoyo. Y un abogado anónimo se ofreció a revisar el caso. Y entonces, la sorpresa más inesperada. El hermano de Rubén, el mismo que lo había vendido todo, apareció. No pensé que tu historia fuera real, dijo. Creí que seguías siendo el mismo de siempre, perdido en tus talleres vacíos. Rubén no lo abrazó, pero tampoco lo echó. Solo le mostró la carta. La original. La de Isabel. Y el hombre la leyó sin decir una palabra. ¿Era ella?, preguntó al final. Rubén asintió. Entonces me equivoqué. Y con eso, retiró la demanda. Revocó la venta. Y devolvió la propiedad. Alan y Rubén se quedaron en silencio. Como si el universo, por una vez, hubiera decidido no ser cruel. El taller fue remodelado, pintado y rebautizado. Un cartel de madera colgaba en la entrada. El último asiento. Y debajo, en letras pequeñas. Aquí se repara lo que no debe olvidarse. Rubén siguió arreglando bicicletas. Alan empezó a escribir más seguido. Relatos cortos. Cartas imaginarias. Y cada vez que subía a un autobús, se sentaba al fondo. No por nostalgia, sino para mirar al mundo desde donde nadie lo mira. Como él lo hizo durante años. Y aunque ya no cargaba una carta, llevaba consigo algo aún más poderoso. Una historia que había cruzado medio país. Sin abrirse. Sin gritar. Sin exigir. Pero que, cuando se abrió, cambió todo. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué el nombre del taller, él solo respondía. Porque a veces, el último asiento es donde empieza todo lo que vale la pena. Fin.